Congreso de la República lo aprueba. Este tipo de normas requieren un debate, merecen un debate, porque en el Perú tenemos que empezar a discutir seriamente qué cosa es lo que vamos a hacer frente a la caída de la recaudación fiscal que hemos venido viendo. Año a año, desde el 2014 en adelante, la recaudación ha ido cayendo. Y algo tenemos que hacer. Tenemos que ponernos a pensar cómo es que vamos a lograr nosotros que el Estado tenga una capacidad de generar más ingresos para poder pagar las cosas que necesitamos que se paguen, para mejorar los sueldos de los maestros, para mejorar la capacidad de pagar las pensiones, para mejorar la capacidad de mejorar nuestros servicios de salud. Si es que no tomamos una discusión seria desde la ciudadanía y desde el Parlamento acerca de la política fiscal, entonces las decisiones las van a seguir tomando de espaldas a nosotros, de manera poco transparente y sin contar con la opinión de la ciudadanía. Así que este esfuerzo es precisamente para abrir el debate, invitarlos a ustedes, sacar el debate de los tecnócratas, sacar el debate de la academia, llevarlo a la calle, llevarlo a la ciudadanía y permitirnos a los parlamentarios escucharlos también y escuchar a los expertos. Así que bienvenidos a la Sala Andrade, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Bien, muchas gracias a la congresista Marisa Glave. Ahora le vamos a dar el turno a Francisco Durán, que nos va a exponer digamos, el contenido de su libro. En una breve reseña, Francisco Durán es profesor principal de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinador de la sección Política y Gobierno de la misma Casa de Estudios del Departamento de Ciencias Sociales. Anteriormente fue profesor principal de Ciencia Política en la Universidad de Texas. Cuenta con numerosas publicaciones en el Perú y en el exterior. Y, digamos, tiene sus libros más recientes son Los Romero, Fe, Fama y Fortuna del año 2015. Otro libro, Cuando el Poder Extractivo captura el Estado, Lobbies, Puertas Giratorias y Paquetazo Ambiental del año 2016. Bueno, ahora le damos la palabra a Francisco Durán por 15 minutos. Quisiera empezar agradeciendo a Marisa Glave y el Congreso por organizar este foro público en el cual distintos puntos de vista se pueden presentar y discutir para beneficio del país y para mejorar los niveles de liberación democrática que en temas tributarios casi no existen. Quisiera también agradecer a Oxfam, es una ONG global independiente que está muy preocupada por lo que ve como una tendencia mundial a la creciente desigualdad, fenómeno que se manifiesta no solo en el sur global, sino también en el norte global, y que evidentemente no se explica solo por tendencias del mercado, sino también por factores de orden político, y ahí es justamente donde entra la discusión de la captura del Estado. Ciertos grupos en la sociedad tienen mayor capacidad de acercarse a los centros decisorios del gobierno, de influir en sugerir cambios de política o distintas formas de aplicar las políticas públicas, generando una mayor desigualdad en la medida que tiende a beneficiar a unos y a desfavorecer a otros. Y esto es particularmente claro en el caso fiscal, en el caso de los impuestos. Es un tema que los peruanos discuten poco, y sin embargo es un tema fundamental, no solo porque de eso depende los ingresos del Estado, sino porque al mismo tiempo es la base del pacto social. Si tú pagas impuestos, puedes exigir tus derechos, y eso es un punto fundamental para lo que es la vida moderna. Bien, hemos titulado el libro Juegos de Poder. Básicamente lo que queremos indicar es la relación que se va gestionando a través de varios gobiernos durante los últimos 25 años. Yo pondría 1990 como el punto de quiebre en el cual se va desarrollando esa relación estrecha, cercana, entre grandes intereses privados y el Estado, que da lugar a una influencia que viene de un lado hacia el otro, lo cual no quiere decir que el Estado no tenga autonomía y digamos, deje de defender cierta capacidad para normar con sentido del país. Pero si uno compara los distintos grupos sociales y se pregunta cuál de los distintos grupos sociales o clases sociales en el Perú tiene relación más íntima, capacidad de acceso más rápido y capacidad de propuesta, y que esas propuestas sean tomadas en cuenta,
uno llega a la conclusión, analizando distintas leyes, que en una gran mayoría de los casos eso corresponde a los grandes intereses privados. Por ejemplo, el maestro no tiene la misma capacidad, tiene que salir a la calle, protestar, venir a Lima para que el ministro lo escuche, aún así solo escucha una parte, ¿no? Y tiene enorme dificultad en hacer escuchar sus demandas. Entonces es la base del argumento. No es que esto sea ilegal, es un problema de influencias y eso es lo que yo analizo, ¿no? Y para eso hay que tener un conocimiento previo de qué ha venido ocurriendo en las últimas décadas. Hay que preguntarse cómo se van agendando estos temas tributarios y elaborando propuestas al respecto. Parte de la metodología también es identificar a los principales actores, aquellos que proponen las medidas o que influyen para que las medidas salgan en un cierto sentido, en una cierta dirección, y quienes toman las decisiones en el aparato público. Muy importante también es establecer una línea de tiempo, es decir, una secuencia de hechos que están relacionados entre sí, que permiten identificar un periodo que llamamos el antes, cuando se agenda y comienzan los juegos de presiones, el momento en que se toma la decisión, y el después, que es cuando uno comienza a estimar las consecuencias de este tipo de medidas, que en este caso las tres son tributarias y corresponden al periodo fines del gobierno Humala, comienzo del gobierno de Kuczynski. La siguiente, por favor. Entonces, durante el gobierno de Humala, empiezo a analizar estos fenómenos a partir de mediados del 2014, cuando hay un contexto ya muy claro económico internacional. Se ha puesto fin al superciclo de precios altos y demanda alta de materias primas. La economía, siguiendo el choque externo negativo, tiende a descender. Hay una discusión de cómo hacer para que desde el Estado se, entre comillas, incentive, ¿no? Se promueva la inversión privada, que también tiende a descender en la medida que parece responder más a estos efectos internacionales. Y es en ese contexto donde aparece una de las primeras leyes, que es la ley 30296, que se presenta como una ley que promueve la reactivación de la economía, pero que en realidad tiene un conjunto de ellas, una especie de ley ómnibus muy larga, muy compleja, que requiere, la verdad, que mucho tiempo para aquellos que no somos legos en materia legal, entender de qué exactamente se trata y cuáles son los elementos centrales de esa ley. No voy a mencionarla todo porque es muy complejo, pero quisiera sí mencionar que uno de los aspectos que más se ha debatido y discutido en esta ley es que se imponga al Estado, por supuesto, de que hay incentivos perversos en los funcionarios públicos contra las grandes inversiones, formas bastante rígidas y plazos perentorios, incluso sanciones, para que se puedan acelerar las inversiones, lo cual demuestra la preocupación central del gobierno. Aunque esto nunca ha sido discutido en público, digamos, por alguna razón el Estado peruano en algún momento ha decidido que la primera prioridad del Estado es promover las grandes inversiones. Y esto se demuestra en la última conferencia permanente. Bueno, yo voy a mencionar dentro de esta ley básicamente la cuestión que se plantea en ella de suspender, de fiscalización, muy importante para la SUNAT, sobre todo para ver las formas que los abogados llaman planificación tributaria, que a veces se convierte en lo que llama planificación tributaria agresiva, y que por medio del conocimiento legal, eso de las contradicciones o de los vacíos de la ley, termina descendiendo a la base imponible de lo que deberían pagar o atribuir las empresas, y es un mecanismo que se usa fundamentalmente en las grandes, ¿no? Y es también un mecanismo que permitiría una mayor capacidad de fiscalización del dinero que sale fuera del país, que está en los paraísos fiscales, porque huye allí donde hay menos fiscalización y donde hay menos tributación, con lo cual disminuye el pago o la contribución tributaria en el país. Bien, entonces esto generó toda una discusión. En realidad no se eliminó la norma, se le suspendió, y entiendo que sigue suspendida. Entonces hay una especie de suspenso al respecto, ¿no? Pero ya han pasado varios años y por lo menos por las últimas declaraciones de la hoy ministra de Economía no da la impresión de que hubiera voluntad de rescatarlo, a no ser que cambie el clima fiscal, que ahí vamos. Bien, discuto también la ley del 21 de noviembre, que es parte del mismo paquete, el nuevo paquete reactivador, que es una ley que se propone, y el título lo dice, promover la reactivación de la economía, y entre una serie de normas dispone la rebaja progresiva del impuesto a la renta del 30% a 28% en un primer tramo, luego a 27%.
Eso también se debe compensar con impuestos que van por otro lado, y cuyo detalle no voy a... ¿Cuál es esa rebaja del impuesto a la renta? Que beneficia básicamente a quienes más recursos tienen, ¿no es cierto? Que se conoce como la ley que fomenta la liquidez e integración del mercado de valores, que eso es una reacción por parte del gobierno a una serie de noticias que aparecen en los medios donde la Bolsa de Valores de Lima, una entidad privada, sostiene que las clasificaciones del Perú, digamos, en lo que es los rankings de la Bolsa de Valores va a descender, quiere evitar el descenso, y en medio de esta discusión se considera que la manera más adecuada para que eso no ocurra, ¿no? Es suspender el impuesto a la renta de la ganancia de capital. Entonces, todas estas normas tienen como elemento en común afectar la capacidad regulatoria del Estado, y van a generar, entre otros factores, y habría que ver cómo se combinan estos factores, no voy a entrar en ese punto, pero ciertamente sí se puede argumentar que contribuye a una baja recaudación. Y efectivamente, a partir de ese momento hasta hoy, estamos en esa tendencia negativa, y por lo tanto se está haciendo más serio el problema fiscal. Bien, ¿cuál es el contexto y quiénes son los actores? Nuevamente estamos en el fin del superciclo, ha caído la inversión privada, ya lo mencioné, hay una preocupación de las grandes empresas por reactivar la economía en la medida en que está cayendo las inversiones. Es muy interesante ver cómo hay campañas en los medios de comunicación, particularmente el Grupo de Comercio, que tiene varios medios por lo menos los cuales puede agendar el problema y colocarlo, digamos, como una preocupación nacional. En todos los casos siempre aparece este actor, digamos, en escena. Tenemos el caso del MEF, que comparte esta idea de la promoción de las grandes inversiones como principal objetivo de política pública, y la idea colateral o relacionada de que es muy importante mantener el clima de negocio. Este es un argumento que se puede seguir en una serie de declaraciones y que no ha variado con el gobierno actual. Es muy interesante que la ley 30/230 y la otra sale en un contexto donde hay una gran revelación por medio de hackers de los lobbies, ¿no? Esto se le ha dado a llamar Cornejo Leaks, y ahí uno descubre de que hay un patrón de influencia, digamos, que parece estar afectando las decisiones del Estado, y en medio de eso aparece esta noticia de la llamada ley Coca-Cola, ¿no? Que tenía todos los trazos de una legislación SARS, es decir, hecha la medida de Coca-Cola Corporation para que rebaje su contribución de impuestos, ¿no? Eso generó una reacción rápida en el gobierno, que entiendo que suspendieron al funcionario que hizo el copy and paste de un documento de la Coca-Cola y que lo colocó como parte de un proyecto de ley. Entonces, como ven, había mucho más pan que rebanar en este contexto, pero debido a este escándalo, de pronto alguien prendió la luz en el cuarto oscuro y vimos por primera vez con una cierta claridad los llamados juegos del poder. Y básicamente, una vez que esto es agendado, una vez que el Ejecutivo elabora en el MEF las leyes, este proceso que es un poco misterioso porque nunca está detallado, a diferencia del Congreso, donde es público, casi sin deliberación pasa el Congreso y es aprobado muy rápidamente, como ya se señalado antes. Bien, este debate sobre la cuestión tributaria, el hecho de que estamos en un periodo, digamos, de ralentización de la economía, atribuido, supongo, principalmente al choque externo, pero también relacionado a cuestiones internas de trámites o burocratismo, continúa durante la campaña. Y si uno ve la candidatura principal, en la medida que ganó las elecciones, la de PPK y su equipo económico, que revela, digamos, una trama de conexiones políticas, de alianzas, digamos, bastante visible, lo que vemos es que también se plantea lo mismo. La prioridad número uno del gobierno no es atender los problemas sociales, no es resolver las cuestiones de institucionalidad, es básicamente destrabar las inversiones. Es decir, el objetivo no discutido de la orientación del Estado se mantiene como tal. Entonces, aquí el ministro, el que después fue el ministro de Economía, Torne, participa como jefe del equipo económico en estos debates y justamente propone varias cosas, ¿no? Toma una
versión más extrema y ya habla abiertamente de la derogatoria de la norma 16 que ha quedado en el aire, digamos, ¿no? Es decir, considera que esto es negativo. Habla también de una reforma institucional de la SUNAT que habrá que evaluar, ¿no? Todos los gobiernos hablan de reformas, la realizan en parte y después vuelve a salir de la agenda. En todo caso, hubo un intento de mejora institucional. Es muy interesante que en este proceso el gobierno de Kuczynski, como otros gobiernos anteriores, lo primero que hacen es pedir al Congreso autorización para poder legislar por un tiempo, ¿no? Sale un tsunami, digamos, de decretos ley, de los cuales la mayoría son para reactivar la economía. Entonces, esto ha sido discutido casi sin debate en el Congreso, excepto algunas normas que no voy a detallar, que sí fueron objetadas por la mayoría en el Congreso. En general, yo creo que gran parte de este llamado paquete legislativo con incidencia en lo económico pasó sin mayores problemas en el Congreso. Y ahí es donde tenemos la siguiente situación, ya para no cansarlos y darle la oportunidad a los comentaristas que han venido amablemente a este evento a comentar. La norma 16 sigue suspendida, se dijo que iba a ser derogada, al parecer esa iniciativa ha sido abandonada, y por las declaraciones de la actual ministra de Economía, pero cuando era viceministra, tenemos la siguiente situación. Le hicieron una pregunta en un periódico. Dice, no es una decisión que pueda tomar yo, la viceministra, ahora sí puede, no tengo tanto poder, lo que sí está en mis manos es hacer una norma antilusiva que sea predecible y razonable, habría que traducir qué quiere decir predecible y razonable, y que sobre todo, ahí hay que subrayarle el sobre todo, no genere una confrontación con el aparato productivo del país, no le hacen las principales empresas. Dice, porque hacemos una norma antielusiva y se nos cae más la recaudación y el crecimiento. Habría que ver qué lógica explicativa tiene esta declaración, pero yo más bien creo que podría ser al revés, ¿no es cierto? Que si uno cuenta con una norma antielusiva y la utiliza de manera técnica y justa, lo que puede hacer es levantar la recaudación, no bajarla. Bien. En el caso del impuesto a la renta, que se prometió las rebajas, ha tenido que retroceder el gobierno ante la gravedad del problema fiscal y el panorama tributario que se presenta cada vez más ominoso. También se habló de una rebaja del IGB, eso ha sido, digamos, puesto entre paréntesis y dependerá de cómo va la recaudación. No va bien, por lo tanto no esperamos que ahí haya una propuesta de rebaja. Sí se modificó la tasa de los dividendos de 6.1% a 5%, que fueron las promesas, y que ciertamente favorece a quienes operan en la bolsa, que es un pequeño grupo de peruanos. Se habló de la formalización de las pymes y un programa especial, ¿no?, que supuestamente iba a aumentar la formalidad, reducir la informalidad y con eso poder generar mayor recaudación. Los especialistas señalan de que esto no ha ocurrido. Más bien, empresas que ya estaban registradas como formales se han corrido este régimen en la medida que provee el incentivo. Por lo tanto, esta relación causa-efecto que se proponía tecnológicamente no se ha cumplido, no aparece en primer base. Y finalmente, dentro del paquete de medidas, se ha propuesto simplificar la ley de lobby. Se han eliminado una serie de artículos, entre ellas el registro. Entonces, en lugar de avanzar en la legislación anti-lobbies, que veíamos que por la cuestión de los Cornejo Leaks y incidentes como la ley Coacoli hubiera sido conveniente públicamente para el país, digamos, que se mejorara o perfeccionara, ¿no es cierto?, la ley de lobby, más bien caminamos en el sentido contrario. Finalmente, ya para terminar, algunos puntos los podemos discutir más adelante. Quisiera mencionar 3 puntos finales. Uno, las influencias de las grandes empresas son facilitadas por estos mecanismos, como la financiación de campañas, los lobbies y la puerta giratoria. Y también con el apoyo de los medios de comunicación. Creo que cualquier estudio, por ejemplo, de los mecanismos que utiliza Odebrecht para conseguir obras públicas del Perú, confirmaría bastante bien esta tesis. Porque vemos financiación de campañas, uso de lobbies, uso de la puerta giratoria.
Esta llamada influencia excesiva entre los especialistas, en el caso tributario, curiosamente pasa desapercibida para la opinión pública. La mayoría peruana no sabe lo que está en juego cuando hay decisiones de tipo tributario y por lo tanto no participa en el debate, en la deliberación democrática necesaria de este evento que, como dije al principio, es la base del pacto social. Si tú lo desmontas, comienzas a afectar el pacto social. Entonces creo que en general la tendencia ha sido ser el sistema más regresivo. El Estado no cuenta todavía con las herramientas que son necesarias para combatir la evasión y la elusión fiscal. Quisiera finalmente señalar lo siguiente para llamar la atención sobre un punto, argumento que es muy importante en el Congreso, me parece, es que nosotros nos hemos acostumbrado a un sistema político presidencialista donde la principal entidad legisladora termina siendo el Ejecutivo, dentro del Ejecutivo ciertos ministerios que operan por la vía del decreto. Eso hace que la entidad parlamentaria tienda a dedicarse más a la fiscalización que a la preparación de leyes y por lo tanto la ciudadanía no exige lo mismo de los congresistas que deberían para principiar, digamos, estar mejor preparados en lo que debería ser su labor central, la preparación de leyes. Entonces creo que ahí también tenemos un problema a nivel del país que en algún momento deberíamos debatir y corregir, pero en el curso de esta investigación me pareció importante mencionarlo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Francisco Durán, autor del libro. Ahora, digamos que lo que vamos a hacer es abrir un espacio para los panelistas, hasta 15 minutos. En el orden siguiente, Alonso Segura va a dar, digamos, sus comentarios, luego Armando Mendoza. Después va a haber un espacio de 10 minutos para que ustedes puedan, digamos, hacer preguntas a través de los papeles que se les ha repartido. Y después de eso, un espacio más pequeño para réplica de cada uno de los panelistas, incluido el editor. Muy bien, le damos 15 minutos a Alonso Segura, una breve reseña. Él ha sido ministro de Economía y Finanzas del Perú, donde también fue jefe de asesores. En el sector privado ha trabajado en el Banco de Crédito del Perú y en el Banco Vice Sudamérica. Cuenta con estudios de doctorales y ha sido maestría en la Universidad de Pensilvania. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, congresista Gade, por la invitación. A Francisco Durán, Armando. Voy a desagregar la presentación básicamente en 3 niveles. Un primer nivel referido más a contenido de políticas públicas, otro más referido a las formas en que se aprueban las políticas públicas, que es un poco más a lo que va el libro, y un tercero a tratar de entender que todo en esta vida hay matices, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, lo primero es, yo entiendo la preocupación de Francisco y es una preocupación bastante válida, fundamental. Yo he sido funcionario público no solo cuando fui ministro, he sido funcionario público antes de ser ministro, he sido funcionario público años atrás también. He estado en el sector público en estas oportunidades. Y no porque sea puerta giratoria, por si acaso. He terminado mi labor de ministro de Economía y básicamente es adoptar, he decidido no hacer absolutamente nada hasta que no se bañe años, por si acaso. Entonces, es fundamental, ¿ok? Pero el tema concreto es, tenemos que entender que sí hay problemas, me parece un escándalo si es que efectivamente eliminan esta ley de lobbies. Yo creo que tiene que reglamentar todo lo contrario y estructurar mejor. Tiene que hacerse las cosas de manera más transparentes en el país. Entonces la preocupación me parece bastante válida. No necesariamente la forma en que el libro recoge los supuestos indicios de captura o no recoge, como dije, matices, y eso por último voy a referir. Lo primero es, claramente vamos a tener diferencias en cuanto a fondo. Hablaba Francisco de que básicamente está hablando del periodo 1990 en adelante, señalando que a partir de ese momento, digamos, hay una preocupación del Estado, una pseudo-factura del Estado, y que lo único que importa son las inversiones. ¿Por qué me refiero acá al fondo? Porque en realidad no se entra a analizar el contenido de políticas, pero si se analizara el contenido de políticas, probablemente no nos pondríamos de acuerdo
porque justamente ese ha sido el periodo de mayor bonanza para la economía peruana en cualquier periodo comparativo, aún excluyendo el periodo del superciclo de commodities, digamos el periodo que se vive entre el 2003 y el 2011, ha sido el periodo de mayor prosperidad, ¿de acuerdo? Y eso se puede ver en cualquier indicador que veamos de bienestar de los peruanos. Evidentemente hay mucho por hacer, pero cualquier norma, por ejemplo las que están discutidas acá, independientemente de las formas que voy a comentar, en el fondo no llegaríamos a un acuerdo. Probablemente para ello sea un tema que se diga se rebaja el impuesto a la renta de las empresas, debería de subirse. Pero todo es relativo al mundo en el que operas, todo es relativo a las inversiones que quieres generar, al empleo que quieres que esas inversiones quieran generar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por el fondo y voy a comentar las medidas. Lo otro es en cuanto a la forma. Entonces, en cuanto al fondo, rápidamente, veamos. Una de las medidas es la de rebaja de impuesto a la renta corporativa. ¿De acuerdo? Dicho ese paso, esa ley también tenía rebajo de impuesto a la renta para personas. Y hay otra parte que era subida para homologar, que tendría que venir más adelante en etapa de subida de ciclo, no en etapa de bajada de ciclo. Pero cierto es, ¿qué motiva una decisión así? Son criterios puramente económicos. Si uno analiza la carga combinada, más allá del ciclo, si uno analiza la carga combinada de las empresas, tributaria, más beneficios sociales, más obligatoria en varios sectores de distribuir utilidades que no hay en casi ningún país, la carga combinada es bastante alta comparada con nuestros países con los cuales competimos. Entonces, eso genera menor competitividad para el país para atraer inversiones, que son las que efectivamente generan empleo. 1. 2. Hay una agenda OCDE, que después les puedo comentar si hay tiempo con las repreguntas. En la agenda de la OCDE, lo que se busca justamente es mejorar las políticas públicas en beneficio de la población. ¿Y qué es lo que uno veía cuando analizaba la política tributaria, impuestos corporativos o no corporativos de los países de la OCDE? Que cuando el Perú impone o pone la tasa de 30% de las empresas, estos países tenían una tasa de impuesto a la renta de más de 40. El Perú se queda 25 años con esa tasa de 30 y el resto de países fueron convergiendo hacia abajo y estaban en 25 promedio. ¿De acuerdo? Entonces, claramente había un desfase. Y lo que se hizo fue tratar de alinearlos con nuestros países de Alianza del Pacífico con carga tributaria, además converger a lo que buscaba la OCDE y generar un incentivo, lo que él señaló que no se iba a analizar, que es se baja la tasa de renta pero se sube la reinversión de utilidades. Es decir, ¿qué es lo que se busca? Generar un incentivo a que las empresas no saquen los capitales, sino que los inviertan en el país para que generen empleo. Y es un mecanismo que se ha usado en otros países y ha funcionado y genera mayor inversión, mayor crecimiento, mayor empleo, lo va generando en el mediano plazo. Esa era la lógica económica, no era porque alguien te decía que lo hagas, era lógica económica que se usó en ese momento. En el caso de la ley que fomenta la liquidez e integración en el mercado de valores, también tiene una lógica económica. Los países de la Alianza del Pacífico, para elementos transados en rueda de bolsa, básicamente no tributaban. En el Perú tributaban, generan muy poquito, generan una recaudación realmente muy baja de unas pocas decenas de millones de soles. O sea, prácticamente nada en términos del presupuesto general de la República. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Que la bolsa peruana corría el riesgo de ser degradada, digamos, iban a bajar al mercado frontera. Eso de repente ustedes no lo entiendan tan bien, pero significaba pasar de un mercado a otro en el cual la transaccionalidad, el volumen de transacciones era la 10ª parte. ¿Esto qué significaba? Que el Perú como país, no empresas, el Perú iba a traer menos capitales y eso se traduce en menor capacidad de generar empleo. Y esa fue la lógica económica, nos homologamos a mecanismos que tienen también nuestros vecinos y defendemos la competitividad para traer capitales del Perú. Y de hecho funcionó y la agenda fue transparente. Dicho sea de paso, hablando de formas, todos los casos que están mencionando son leyes que pasaron por el Congreso de la República. No todas se aprobaron cuando yo fui ministro, pero en todas ellas pasó por el proceso del Congreso General de la República. En todas ellas hubo presentación al Congreso, hubo sustentación del Ministro de Economía ante comisión, hubo votación en pleno, no hubo exoneración de segunda votación y después hubo segunda votación. O sea, no fue entre gallos y medianoche, fue discutido. Si fue un proceso relativamente rápido o no, efectivamente fueron relativamente rápidos, pero tomen en cuenta que estábamos en el medio
de la peor caída, el peor choque externo que ha sufrido la economía peruana en más de 50 años, en más de 62 años. Entonces, y lo hemos visto en cómo la economía se desaceleró. En 2014 la tasa de crecimiento de la economía fue 2,3, pero hubo un trimestre, hubo meses en que estuvo prácticamente en cero. Entonces había urgencia por tomar medidas. Pero hubo transparencia también. Las medidas básicamente se adoptaron por leyes. Les voy a dar un ejemplo comparativo. ¿Saben ustedes cuántos decretos de urgencia se aprobó durante el gobierno del presidente Toledo? 190. Más o menos uno cada 9 y pico días. Cada semana y media un decreto de urgencia. ¿Saben cuántos decretos de urgencia se aprobaron durante el gobierno del presidente García? 383. Creo que puede faltar uno o dos. O sea, el doble. O sea, un decreto de urgencia cada menos de 5 días. ¿De acuerdo? ¿Saben cuántos decretos supremos, decretos de urgencia sacaron el gobierno pasado? 48. Y las 3/4 partes en los primeros 18 meses. Es decir, prácticamente la totalidad de propuestas han pasado por el Congreso de la República. Pues creemos que ese es el mecanismo más transparente. Entonces, a eso les digo con que hay que diferenciar matices y hay que ver el fondo. Yendo a la forma, yo creo que ahí tenemos una diferencia de visión con Francisco. Yo, siendo economista, tenemos ciertos criterios y son recomendaciones que pueden darle quizás mayor sustento y mayor rigurosidad a estudios futuros. Y puedo dar varios ejemplos del libro. Por ejemplo, en alguna de estas medidas se señala como pruebas artículos periodísticos. Y dice, miren, coincide el artículo periodístico, después de que sale la medida, un artículo favorable, por ejemplo, de Roberto Abusada. Y ese es casi el sustento de decir, ya ven, esa es la prueba fehaciente de que acá había intereses del sector privado que movieron esto. Acá hay varios problemas cuando se hace un análisis de ese tipo. El primero es que, como dice el dicho, una primavera no hace verano. ¿De acuerdo? Se quiere decir que acá hay correlación porque hay una columna. Yo preguntaría, ¿cuántas columnas en los últimos 6 años y 2 meses viene escribiendo ese mismo señor que ha estado vinculado al Instituto para la Economía en contra de no solo mi gestión, sino en general la gestión del presidente Humala? Pueden ver si quieren la última columna que se dio la semana pasada. Entonces, yo sistemática la crítica. ¿De acuerdo? Entonces, uno cómo puede hablar de potencial captura cuando tienes de repente que buscar con lupa alguna columna medianamente favorable que escriben, cuando tienes cientos de columnas que son todas críticas justamente porque hay una diferencia de visión. Lo mismo ocurre con editoriales del comercio. Yo creo que es bastante claro que los editoriales del comercio que rara vez van a elogiar políticas que se hayan hecho en el gobierno Humala, del cual yo no fui parte todo el tiempo, solo una parte, la segunda mitad, e inclusive temas de mi gestión, pero se usan de evidencia como para sugerir hay una captura de parte de grupos de poder. Y ahí es con lo que quería señalar de que tienen que diferenciarse claramente los matices. Si fuera cierta esa hipótesis, requeriría un análisis muy riguroso y ver realmente pues cuál es el balance de críticas y de elogios. Han sido muy críticos de una gestión en la cual, por ejemplo, se implementó, se sistematizó y se desplegó la política social. Sistemáticamente estas personas han sido críticas de la estrategia Incluir para Crecer, diciendo que eso no sirve para nada, y hoy día siguen diciendo básicamente que no sirve, que solo el crecimiento es el que reduce pobreza. Y el crecimiento efectivamente reduce pobreza, pero no reduce la pobreza justamente en los más necesitados, en la pobreza extrema, porque no llega con la suficiente velocidad y hay que proteger a los ciudadanos para que tengan justamente mejores oportunidades. Y ha habido múltiples enfrentamientos públicos míos con todos estos grupos de poder sobre este tema. O les puedo dar otros ejemplos. La ley de APPs, el decreto objetivo de APPs que sacamos en 2015, les diría que lo lean. Porque el decreto de APPs he tenido múltiples enfrentamientos con gremios como AFIN, con FIEP, etc. Porque justamente lo que buscan es darle predictibilidad al sistema, instalar transparencia, buscan poner candados para que el Estado esté mejor resguardado, los usuarios estén mejor resguardados, entre otros. Y podría decirles así una serie de otras políticas importantes. Entonces, con esto, como les señalaba, yo creo que hay que ser cuidadosos y uno tiene que ser riguroso.
Pero se pasa inclusive, es decir, un artículo de un periódico, un editorial, es básicamente una prueba suficiente como para decir, acá hay no solo coincidencia, sino se pasa a inferir que hay relación de causalidad, o sea, que era este el interés que estaba detrás. Y yo creo que hay que ir un poco más allá de eso y hay que analizar realmente por eso el fondo de las políticas. Así estemos en desacuerdo, tiene que analizarse siempre el fondo de las políticas y tiene que tomarse en cuenta todo el escenario. Una gestión y un gobierno que ha estado en permanente fricción, lamentablemente diría yo, porque lo ideal sería que tanto la población, la fuerza laboral, el capital y el sector gobierno, el sector político también, estén razonablemente alineados a sus objetivos y estrategias como país. Lamentablemente muchas veces eso no ocurre. Pero lo que sí les puedo decir es que claramente si uno leyera el libro, uno diría que ha sido una luna de miel la gestión que yo tuve de poder. Y si ustedes hacen una revisión sistemática de esos mismos artículos, de esas mismos editoriales y de las mismas políticas, van a ver que ha sido todo lo contrario. Con esto lo que quiero señalar no es que no va a haber, porque sí hay en todo país, cualquiera que se dedique a las políticas públicas, y más aún aquellos que estudian o trabajan en ciencia política, van a saber, y es obvio que siempre va a haber incentivos o búsqueda de mecanismos de gestionar intereses o de presionar, pero ojo, no solo en el Ejecutivo, también en el Legislativo. Y les puedo decir un ejemplo concreto, ya que lo ponen acá, la ley esta de liquidez en el mercado de valores, revisen las actas. En comisión quisieron introducir unos cambios a los cuales yo me opuse y me tiro la ley, la observo y adiós bolsa, porque estaba metiendo justamente vía el Congreso, vía algún congresista en particular, no les voy a decir quién, pero en el Congreso querían meter cambios que se había dicho que no eran aceptables en esa ley. Y claro, en ese caso tuvieron que echarse para atrás porque evidentemente el ministro de Economía salía a decir observo esta ley y no está de acuerdo con lo que se había acordado, y evidentemente el escándalo que sonaba y el downgrade a la bolsa peruana era inminente, ¿no? Entonces tuvieron que echar para atrás. Pero con eso lo que les quiero decir con esta anécdota es que las presiones van a existir siempre. Lo que tiene que saber uno es cómo evita esas presiones y cómo uno forma su propio criterio para formular políticas públicas. Podría señalarles también que hagan análisis comparativos. Les he dicho el caso de decretos de urgencia. Recientemente he habido no sé cuántos, 110, 116 decretos legislativos. Un ejercicio interesante podría ser, comparen los decretos legislativos con los decretos legislativos que cuando yo estaba ministro sacamos en 2015. Analicen los contenidos y véanlos desde un punto de vista de fondo, de formulación de políticas públicas, ¿de acuerdo? Y van a notar bastantes matices también, que hay diferencia entre el blanco y el negro, y también hay tonos de gris, ¿de acuerdo? Parte de uno de esos decretos legislativos, por ejemplo, fue este decreto legislativo de acciones público-privadas que protegen al Estado, que protegen a los usuarios, y que recibí múltiples críticas y ataques de todos lados, ¿de acuerdo? Y dicho sea paso, uno de los decretos recientes perfora ese decreto legislativo. Entonces, de nuevo, yo creo, Francisco, que la motivación es correcta, y yo creo que falta más transparencia en la gestación de políticas públicas en el Perú y en todos lados, la verdad, en el Ejecutivo, en el Congreso, en todos los ámbitos de decisión, pero sí creo que podría en un futuro trabajo ganar, digamos, mayor consistencia si se toman todos los elementos de juicio, ¿no? No solamente agarrar una columna, un editorial, o, digamos, enfocarse en un tema específico, sino ver el contexto, ¿de acuerdo? Y eso, lo siguiente lo dejo ya para la siguiente reunión. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Alonso Segura. Ahora le vamos a dar el pase a Armando Mendoza por 15 minutos. Solamente recordar que tienen en las carpetas que se repartió el papel donde pueden hacer preguntas que en algún momento las van a recoger. Bueno, nuevamente, Armando Mendoza es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Economía y Finanzas Internacionales en la Universidad de Boston. Actualmente es oficial de investigaciones para Oxfam en Perú, encargado de desarrollar y coordinar estudios sobre temáticas económicas y sociales. Bueno, Armando, 15 minutos.
Bien, en primer lugar, buenas noches, agradeciendo la presencia de todos ustedes, agradeciendo la amable invitación de la Oficina Parlamentaria de Marisa Glave para participar en este evento, ¿no? Agradeciendo asimismo la presencia de Francisco Durán y de Alonso Segura. Me gustaría empezar estos 10 minutos, 15 minutos que tengo para explicar nuestra participación y nuestro rol, nuestro vínculo con las investigaciones de Francisco Durán, un poco tomando el tema de ¿qué es Oxfam? Oxfam es una confederación de organizaciones que a nivel mundial se plantea la lucha contra la pobreza y la desigualdad, particularmente la desigualdad extrema, entendida en sus distintos aspectos, que es lo económico, lo social, pero también lo político, entendido como la realidad que en muchas de nuestras sociedades, incluida la peruana, hay sectores, ¿no?, que lamentablemente no tienen la misma capacidad que otros sectores de hacer llegar y respetar sus derechos y sus intereses frente a ese ente que todos conocemos como el Estado. Históricamente, el Estado peruano lamentablemente ha sido una entidad que para los amplios sectores de la sociedad ha sido, ¿no?, un ente que se ha movido de espaldas al país, ¿no?, que no ha recogido sus demandas debidamente, que no ha escuchado sus voces, mientras que han habido otros sectores que sí han tenido una posición y una llegada privilegiada frente al Estado. Y es así como surge nuestra relación con Francisco Durán. En este interés de investigar cómo es que las políticas públicas se diseñan, se establecen y se manejan en el Perú, justamente buscamos desde Oxfam contribuir a este aporte, a este debate necesario que tiene que darse, ¿no?, entre la sociedad civil, entre el Estado, entre los distintos segmentos de la sociedad, tratando de entender cómo es que estas políticas públicas son plasmadas y aplicadas. Francisco, ¿no?, ya se ha mencionado, es un reconocido investigador sobre el tema del poder económico y el poder político y su vinculación, ¿no?, con las políticas públicas. Dado que nosotros asumimos desde Oxfam que la forma clave de combatir la desigualdad en el Perú es a través de las políticas públicas, a través de la acción del Estado. Y que estas situaciones de desigualdad extrema no son resultado, ¿no?, de un fenómeno natural, accidental, inevitable, sino que responden justamente a las distorsiones y problemas que se presentan en las políticas públicas debido a la mayor influencia de determinados sectores que, ya sea de manera abierta, ¿no?, o de manera menos visible, ¿no?, son capaces de influir y distorsionar estas políticas públicas. En ese sentido, ¿no?, el estudio de Francisco Durán, que es el segundo de una serie de estudios que hemos auspiciado y sobre los cuales nosotros pretendemos continuar desarrollando esta labor junto con aliados, con otras entidades aliadas de la sociedad civil, busca traer a colación un tema clave que es, bueno, las políticas fiscales en el Perú, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se diseñan? ¿Cómo se aplican? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero por sobre todo, debería recaudarse, y que además es inequitativa, porque quienes más tributan no necesariamente son quienes más ingresos, quienes más ganancias tienen. Y eso ya está sobrediagnosticado, es conocido de sobra. No estamos diciendo aquí nada que no se sepa y que desde hace muchos años no se venga discutiendo, y sobre lo cual no se hayan planteado y se hayan formulado una multitud de propuestas, planes, especificaciones, etcétera, para resolver esas situaciones de la inequidad en la política tributaria. Y sin embargo, muy poco en los últimos 5, 10, 15, 20 años se ha hecho en ese sentido. Y la pregunta lógica que surge es, ¿por qué? ¿Por qué si desde hace ya mucho tiempo se sabe, y Marisa lo mencionaba en su intervención, que en el Perú las exoneraciones tributarias son excesivas, ¿no?, representan 2% del PBI, lo cual para el 2017 va a representar 16.000 millones de soles? Para que tengan una idea, ese monto es mayor que todo el presupuesto de salud, ¿no? ¿Por qué no se ha dado hasta ahora un esfuerzo? Y ahí la pregunta es, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los factores, las influencias, las fuerzas que juegan a favor y en contra de los esfuerzos de reforma del sistema tributario? Lo que nosotros hemos visto en el pasado es que cuando han habido intentos de reforma
intentos de cambio, intentos de mejora, siempre han surgido más abierto o menos abiertamente presiones, ¿no? Demandas de aquellos sectores favorecidos, ¿no? De aquellas minorías privilegiadas que hasta ahora han sido lamentablemente muy exitosas en poder bloquear o distorsionar, ¿no? O suspender estos esfuerzos. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que señala Francisco, ¿no? Cuando relata toda la historia del proceso de la norma 16, una norma antiilusión que se estableció en 2012, que a partir de distintas presiones, procesos que se dan, es suspendida en el 2014, y bueno, que hasta ahora sigue de alguna manera en el limbo. No se sabe qué es lo que hará el gobierno actual. Supuestamente deberían de formular una norma, han señalado que han establecido una nueva norma antiilusión, pero que ciertamente levanta dudas, dado los precedentes de si habrá la capacidad y por sobre todo la voluntad política para poder establecer una norma que efectivamente de una manera transparente y neutral mejore la tributación en el país. Y lo mismo, como ya se ha señalado en el caso de las exoneraciones tributarias, lo mismo en el manejo de las deudas de las grandes empresas tributarias. Hace poco el superintendente de la SUNAT señalaba que las 9 principales empresas que son mayores deudores tributarios, ¿no? Creo que tienen un monto como de 9.000 millones o 16.000 millones en deudas que tienen judicializadas desde hace 10 o 15 o más años, y uno se pregunta, bueno, es simplemente inevitable eso dado nuestro sistema jurídico, dadas las garantías que se les da a estos inversionistas para que puedan contestar o que puedan cuestionar administrativa y judicialmente estas deudas que tienen con el sistema tributario. ¿O es que ahí hay, además, ha habido en toda esta historia, en todos estos años, una capacidad de presión, influsión y de influencia que justamente ha permitido que estas deudas se mantengan sin ser resueltas? Y esto tiene que ver nuevamente volviendo a lo que a nosotros desde Oxfam nos impulsa, al tema de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, contra lo que nosotros queremos ser en términos de país, en términos de lo que debería ser nuestro desarrollo como país. No podremos convertirnos en un país que acceda a un desarrollo sostenible y equitativo y inclusivo mientras las políticas públicas no cuenten con el debido nivel de transparencia y legitimidad, dado que estos dos factores van juntos, transparencia y legitimidad. Y lamentablemente, como ya se ha visto, y el trabajo de Francisco da luces sobre eso, en demasiados episodios, hay demasiados episodios opacos, episodios que no quedan claros, episodios donde el proceso mediante el cual se establecen, se diseñan, se aplican o se suspenden normas, no está claro finalmente si efectivamente hubo la debida apertura, la debida transparencia y además la debida evaluación de a quién se beneficia y a quién se perjudica, porque eso es un tema importante también que hay que señalar. Las decisiones que se toman en política fiscal rara vez, por no decir nunca, son transparentes, rara vez o nunca son neutrales. Cuando alguien se beneficia es porque alguien se está perjudicando. Cuando un sector se beneficia de una exoneración tributaria, eso implica que el resto del mundo, del universo tributario, es decir, todos los demás, tenemos que compensar de alguna manera con nuestros ingresos, con nuestros aportes, lo que el Estado deja de recaudar y que se traslada a menos recursos para educación, menos recursos para salud, menos recursos para los programas sociales que son tan importantes como Alonso Segura acaba de señalar, justamente en términos de proteger a los sectores más vulnerables de la población. Entonces, la falta de transparencia, la falta de balance, cuando la cancha está inclinada, cuando las reglas de juego no son claras en el diseño y aplicación de las políticas públicas, tiene consecuencias para todos nosotros. Y en ese esfuerzo nosotros queremos contribuir desde Oxfam, apoyando a expertos como Francisco, y participando y fomentando en alianza con entidades, y oficinas como la de Marisa Glave, a un debate que consideramos absolutamente necesario. En el actual contexto, con un panorama posterior al auge económico que disfrutamos hasta hace un par de años,
con menor crecimiento económico, con menor generación de empleo, con perspectivas que no son claras de por dónde, ¿no? Por dónde irán nuestras vías de desarrollo en los próximos años, resulta absolutamente necesario, absolutamente urgente plantear políticas públicas que busquen el beneficio de la mayoría de la población y que sean claras y transparentes. El actual gobierno ha planteado como su gran meta al 2021 que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización internacional conformada por las 30 y pico economías más desarrolladas del mundo, no solamente en términos económicos, ¿no?, sino además en términos sociales y además en términos políticos, en términos de sistemas políticos democráticos, transparentes, ¿no?, eficientes, donde hay un equilibrio entre los distintos sectores de la sociedad. En el Perú, lamentablemente, estamos muy lejos de alcanzar dichos estándares, no solamente en términos de inversión en las personas, no solamente en términos de eficiencia y fortaleza de nuestro sistema tributario, no solamente en términos de desarrollo económico, de creación productiva, sino también en términos de acceso, ¿no?, acceso y disfrute a los derechos políticos, capacidad de ser escuchados por el Estado, capacidad de que el Estado efectivamente sea un árbitro y un balance, y no simplemente se ponga la camiseta de un sector específico, de una minoría, en contra de la mayoría. Ciertamente, ¿no?, y para cerrar, este esfuerzo, ¿no?, de investigación que hace Francisco, ¿no?, que apoyamos y saludamos, abre un debate necesario, un debate que debe darse de manera alturada, ¿no?, de manera abierta, porque el objetivo aquí no es satanizar, ¿no?, ni ostracizar, sino más bien ver cómo generamos al final políticas públicas más claras, más eficientes y más equitativas, y un Estado que efectivamente nos reconozca y nos represente a todos. Y con ese esfuerzo, bueno, saludando nuevamente, ¿no?, este ámbito de debate y de diálogo, bueno, agradezco su atención y lo dejo aquí. Distintas preguntas en los papeles. Vamos a hacer una ronda de donde cada panelista va a tener 5 minutos para poder responder las preguntas planteadas. En el orden siguiente, Alonso Segura, Armando Mendoza y finalmente Francisco Durán. Bueno, también la congresista recibió consultas. Muchas gracias. Bueno, a mí me han hecho también algunas preguntas, así que voy a contestar y me voy a tomar también la posibilidad de hacer una pregunta al señor Segura. Me han preguntado, bueno, hay varias preguntas sobre qué cosas se podría hacer con este modelo económico y si hay alguna posibilidad de revertirlo sin una modificación en la Constitución. Como la mayoría de los que están acá saben, en el Nuevo Perú nosotros planteamos que es fundamental una nueva Constitución. Creemos que muchos de los límites que hoy tenemos en políticas públicas tienen que ver con el modelo constitucional. Pero mientras logramos un proceso constituyente, que es como nosotros vemos el proceso de cambio que debería haber, estamos presentando algunas modificaciones puntuales. De hecho, en este momento hay un debate sobre la modificación del artículo 60 de la Constitución, que es un proyecto de ley que hemos presentado desde mi despacho con el aval de la bancada del Nuevo Perú, que precisamente busca debatir si es que el Estado puede tener un rol en la economía que no sea únicamente subsidiario, ¿no?, que es parte del debate que estamos teniendo ahora en el Parlamento. Esta iniciativa ya generó bastante reacción de algunos actores económicos, pero está abierto el debate y prontamente tendremos un debate también probablemente acá justo sobre ese tema que podríamos empujar. Me preguntan si es que desde el Congreso se pueden hacer cosas contra los lobbies. Yo creo que sí, sin embargo es complicado con la conformación política que tiene hoy el Parlamento, ¿no? Hemos logrado una cosa que creo que sí es positiva. Mencionaron algunos de los decretos legislativos que promovió el gobierno del señor Kuczynski en el marco de la delegación de competencias que le otorgó el Congreso. Uno de los decretos legislativos eliminaba la ley de lobbies y el registro de lobbies. Menos mal se detectó a tiempo en la Comisión de Constitución y logramos frenar eso. Se ha impedido que se elimine el registro de lobbies y que se hagan las modificaciones a la ley que pretendía hacer el señor Kuczynski.
Sin embargo, eso no resuelve el problema. La ley es una mala ley, o sea, a tal punto que la gran mayoría de lobistas no está inscrito y por tanto hay varias modificaciones que se tendrían que hacer. Frente a este tema, desde mi despacho estamos trabajando el proyecto de ley para la puerta giratoria. Hoy día hemos escuchado mucho ese tema, que es una persona que está en el sector privado, pasa al sector público y beneficia al sector privado, o alguien que está en el sector público, después de haber sido ministro de Energía y Minas, pasa a trabajar para la empresa a la cual benefició siendo ministro de Energía y Minas, en fin, esa manera en la que van circulando, ¿no es cierto? Ese es un proyecto que se ha presentado y también hemos presentado uno para, no es con lobbies en particular, pero una especie de mal manejo, es el tema de la responsabilidad penal de las empresas o de las personas jurídicas, que está muy limitado aún y creemos que hay algunos tipos penales que tienen que ser incluidos también, y también ya presentamos ese proyecto. Ahora, si esto se logra en el Parlamento o no, va a depender no solamente de los 10 votos que tiene el Nuevo Perú, evidentemente, sino si logramos que este tema sea un tema de debate público, y eso va a depender también en parte de que la ciudadanía tenga un rol más activo en este tipo de debates. Finalmente me preguntan si es que vamos a sacar este debate a un espacio más público y si los medios de comunicación se interesan. Pues agradecer a Canal M, que es el medio de comunicación que se ha animado el día de hoy a cubrir este debate. Esperemos que otros medios de comunicación también abran más este tipo de debates, y sí tenemos pensado, junto con los amigos de Cooperación y de Oxfam, tratar de llevar este debate sobre justicia fiscal a universidades y a otros espacios para poder ampliar el debate sobre qué tipo de reforma tributaria deberíamos tener en el Perú para garantizar que los que tienen más paguen más y que los que tienen menos paguen menos. Muchas gracias. Bueno, nos queda pendiente un intercambio de opiniones en una próxima oración con Alonso Segura. Tiene algunos argumentos interesantes y algunas recomendaciones que ciertamente son o deben ser tomadas en cuenta, pero en general sostengo que lo que afirma en el libro está empíricamente validado, y que la tesis de la captura es una tesis muy importante y es un tema que debería entrar a la agenda nacional. Sobre todo ahora que tenemos el caso de Brecht y otros de ese tipo que revelan muchos de estos mecanismos perversos y los costos que eso significa para el país. Bueno, pero se trata más bien de responder las preguntas del público, así que he seleccionado algunas que me parecen importantes. Hay una muy interesante que dice: ¿cuánto asciende la cantidad perdida por la caja fiscal en el periodo de la investigación, es decir, de mediados del 2014 en la actualidad? En la página 44 hay un gráfico que indica que la caída más fuerte, del 20% por tipo de impuestos, se produce en el impuesto a la renta de las personas jurídicas, es decir, de las empresas. Entonces, creo que hay una cierta relación entre la rebaja del impuesto y la caída de la recaudación. Lo que no sabemos es si eso llegó a estimular las inversiones, ¿no? Alonso dice que en el mediano plazo, pero bueno, eso es de aquí a cuánto tiempo. Bien. La Constitución, dice la segunda pregunta, habla del derecho a participar en la vida política del país, pero no todos tenemos la misma posibilidad de hacerlo. Esto creo que es una pregunta muy importante. Nosotros tenemos una serie de derechos garantizados en la Constitución, pero muchas veces no lo logramos cumplir a cabalidad. Y justamente porque no participamos institucionalmente en la vida política, porque muchas veces no pasa por el Congreso los debates que se hacen en la calle, es que estamos en una situación de continuo desprestigio institucional de distintos poderes del Estado. Entonces debemos generar mecanismos por medio de los cuales podamos recuperar esa participación, colocarla en los canales institucionales adecuados, empezando por el Congreso, y poco a poco ir superando la tradición decretista de legislación desde arriba, sin nunca llegar a saber cómo se hacen las leyes, a quiénes se consultan las normas, y ciertamente relevando el rol del Congreso, que en mi opinión debe ser menos fiscalizador y más legislador. Bien. Las medidas tributarias benefician de qué manera a las personas de a pie. Bueno, yo diría que de muy poca manera, porque el sistema, como había señalado Armando, es bastante regresivo.
Y esta es una característica de muchos países que han adoptado las medidas que llamamos neoliberales, ¿no? Que se centran más en impuestos como el impuesto a las ventas que pagan todos, o el impuesto selectivo al consumo, mientras que al mismo tiempo va descendiendo las contribuciones del impuesto a la renta, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Me parece que esto debe ser corregido, ciertamente debe ser corregido con criterio técnico, ¿no? Debemos hacer un debate entre técnicos, ¿no? Y también un debate nacional, y ciertamente entre técnicos hay distintos puntos de vista al respecto. Sobre este punto quisiera señalar lo siguiente: es cierto que las tasas en el Perú pueden ser más altas, pero hay que recordar que, por ejemplo, a diferencia de países vecinos que pueden tener tasas de impuestos realmente un poco más bajas, su administración tributaria es más eficiente y su base más ancha. Entonces, el Perú tiene este mecanismo un tanto perverso justamente para poder compensar lo que no se puede recaudar por informalidad o porque no se fiscaliza adecuadamente, las pérdidas millonarias por exoneraciones, porque sale el dinero, digamos, a los paraísos tributarios y ni siquiera hay la posibilidad de fiscalizar, hace que se mantengan esas tasas más altas, ¿no? Pero si uno baja las tasas y no corrige la administración, en realidad ocurre lo que está ocurriendo, que es la caída de la recaudación, y estamos llegando a un punto crítico, ¿no? Yo sospecho que dentro de poco va a haber una discusión de cómo eliminar exoneraciones, que señalaba Marisa, y eso podríamos estar de acuerdo, y espero que no se aumente el IGB, que de repente es lo que se viene. Las normas tributarias, dice, son estimuladas por los lobbies, pero solamente confeccionadas en las oficinas del MEF. Bueno, sobre eso no tengo tanta experiencia, pero ahí hay que discutirlo. Y la SUNAT, sobre esto quisiera corregir lo siguiente: muy pocas veces se consulta la SUNAT. Más bien, ese es otro de los problemas institucionales, que cuando viene una medida de tipo tributario que afecta a la recaudación, debería gatillarse inmediatamente un mecanismo de consulta donde el MEF, digamos, otra entidad, le pregunta a la SUNAT cuál va a ser el efecto fiscal de la nueva medida y contar con la opinión de los expertos en esta materia. Esto se ha hecho, es una de las preguntas que habría que hacerse, pero hace poco hablé con un especialista tributario y me dice que estos mecanismos de consulta son irregulares como mínimo, ¿no? Y deberíamos ir a ese camino para ser más técnicos en evaluar el efecto de las medidas tributarias en un momento como este. ¿Qué sector es el más beneficiado con el lobby tributario? Las grandes empresas. Bien, creo que ahí termino. Muchas gracias a Francisco. Y antes de dar la palabra al señor Segura, mi duda era sobre la norma 16. En el libro que ustedes tienen, uno de los puntos que se relata es precisamente la suspensión de la aplicación de la norma 16, que en cristiano quiere decir los que eluden tributos, ¿no? Es decir, que no pagan y hacen mecanismos de elusión tributaria. Ese es un mecanismo que se usa en varios lugares, y la duda era por qué con la ley 230 se había decidido suspender la aplicación, que ahora el señor PPK también ha mantenido, ¿no? O sea, es decir, todavía no entra en aplicación. Sí, muchas gracias, Marisa. Antes, un par de precisiones que eran también un poco en torno de pregunta de Francisco. Es cierto que las tasas en Perú son altas. En general, las tasas de impuestos, les diría, con excepción probablemente de los prediales y algunos impuestos selectivos, que dicho sea de paso, subimos en los últimos meses de mi gestión, pero que hay todavía más campo para subir en distintos bienes. Pero en promedio son bastante altas. Sí hay un problema de eficiencia que tiene que ver con evasión y con elusión. En SUNAT se implementaron una serie de medidas. Uno es básicamente la fiscalización basada en criterios de riesgo. Básicamente no es que solamente por tamaño te meto todos los auditores, sino si tú eres uno grande pero buen contribuyente, te puedo retirar auditores y pasarse al otro que es más chico pero que tiene, digamos, un peor récord de cumplimiento, ¿no? Eso se hizo, y también se invirtió muchísimo dinero en tecnología para que SUNAT pueda realizar sus información. Son los famosos data centers, supuestamente en el ejercicio del 2017. No sé en qué hablarán, pero eran varios cientos de millones de soles, entre otras medidas para fortalecer SUNAT. El tercer gran grupo de medidas está justamente vinculado al acceso a la OCDE. Una de las razones importantes por las cuales
se buscó este programa país como una eventual ruta de acceso, el objetivo genérico era mejorar la gobernanza pública, los servicios que se le da al sector público a los ciudadanos. Pero una de las agendas puntuales que habían ahí era justamente cumplir con los estándares tributarios de estos países que son de los mejores que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Nuestra norma antielusiva tiene ciertos componentes de los estándares OCDE, por ejemplo, pero había una serie de otras normas que debían servir al amparo de este programa país. Se sacó recientemente, se dejaron varios en camino, ya con el nuevo gobierno sacaron uno que es el precio de transferencias, pero hay otras que, pese a que tenían facultades delegadas, no sacaron las normas. Por ejemplo, para el secreto bancario, para que se pueda compartir la información con la UIF, con la SUNAT, otra que es una norma de beneficiarios finales, básicamente para que puedas rastrear el dinero hasta realmente la persona que es justamente el beneficiario final, ¿no? Entonces hay normas ahí que es importante que el gobierno adopte para promover la ilusión. Y la tercera, ya entrando a la norma antielusiva, es qué pasa con la norma antielusiva, que está suspendida. Y respondiendo a la pregunta de la congresista, la razón por la cual se suspende, yo no era ministro, pero sí estuve al tanto de las discusiones, fue que la norma antielusiva efectivamente es una norma, y la norma peruana realmente se llama norma antielusiva general porque hay las específicas, que es muy general, que da mucha potestad a la SUNAT para poder perseguir a aquellos que tienen arquitecturas tributarias, llamémosle sofisticadas, en otras palabras creativas, para no pagar los impuestos, ¿de acuerdo? Que típicamente son empresas, digamos, medianas a grandes para arriba, o personas de alto patrimonio. Todas esas historias que estamos viendo de offshore, eso es básicamente, ¿de acuerdo? Entre otros. Tener un offshore no es ilegal ni está mal, el problema es cuando involucra prácticas ilusivas. Lo que ocurre es que en un contexto de aceleración y con la norma, con facultades muy amplias, sí se decidió que tenía que darse ciertos parámetros, se llamaban criterios de fondo y forma, que pudieran, digamos, darle cierta pauta de actuación a la SUNAT. Y eso es lo que se trabajó y eso es lo que se dejó al gobierno anterior. Ese decreto que contiene las normas de forma y fondo, que sí lo recoge el libro de una declaración mía, que la voy a ratificar, yo lo dejé firmado, el decreto está firmado, pero no salió. Y no salió básicamente porque hubo un pedido del gobierno entrante ya electo de que no querían que sacáramos esa norma. Hubo el pedido a nivel a mi nivel, digamos, por mi sucesor, y entiendo que hubo un pedido también ya a nivel del presidente. Esa fue la única norma, porque yo lo sé la única norma que yo dejé en el escritorio del presidente de la República, que la dejé en su escritorio, pese a que me dijo he quedado, que no se va a sacar porque me lo han pedido. Y dije, lo siento, me lo han pedido, pero esa norma yo la dejo refrendada porque tiene que salir, ¿de acuerdo? Ya la historia después de eso no la puedo controlar. Sí entiendo que no querían sacarla, pero querían modificarla. Lo importante es que tanto esta norma como las otras que he mencionado, del secreto bancario, del beneficiario final, salgan con dientes. No pueden no salir o no pueden salir, digamos, sin dientes para que sea un saludo a la bandera. Preguntaban, y ahí retomo con algunas de nuestras preguntas, ¿cuál es el impacto? Una de las preguntas que tengo, ¿cuál sería el impacto cuantitativo de la norma antielusiva? Yo creo que es un tema de principio, ¿de acuerdo? Más allá del monto, porque es muy difícil calcularlo, es un tema de principio, que todos tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿de acuerdo? Presumiblemente yo creo que puede ser un impacto alto, no es que haya una medición exacta porque no se sabe a ciencia cierta cuánto se está eludiendo, pero yo sí creería, en función de la eficiencia de la recaudación de Perú, que la eficiencia podría subir, no sé, quizás hasta alguna decena de puntos. Es decir, yo creo, no sé, voy a hacer un número, pero no creo que sean décimas del PBI, yo creo que es bastante más que eso, ¿de acuerdo? Evidentemente no con carácter inmediato, pero el poder de una norma antielusiva es como que le das una bazuca a la SUNAT, ¿de acuerdo? Entonces genera cumplimiento justamente por la bazuca, ¿no? Entonces sí me parece que es fundamental y es parte de la agenda. Sobre el comentario de cuánto fue la caída de acuerdo a las medidas tributarias, de lo que ha caído la recaudación, la quinta parte ha sido por esas medidas tributarias solamente. La caída ha sido fundamentalmente por ciclo económico,
por caída de precios de materias primas, por desaceleración económica y por una serie de otras razones. Esa es la quinta parte nada más. O sea, la reforma que se hizo fue para inducir mayor inversión, y me preguntas también, decías, ¿cuánto de eso ocurrió? Es difícil, no está buscando un impacto a corto plazo, pero lo que sí puedo decir es que cuando se habla que ha caído la inversión privada en los últimos 3 años, hay que separar, hay que diferenciar. Los sectores extractivos, minería y hidrocarburos, estaban sujetos a la mayor caída de precios en más de 60 años. ¿De acuerdo? Okay. Si uno descompone la inversión privada entre minería y hidrocarburos y el resto de la economía nunca cayó, ni el 14, ni el 15, ni el 16, pese a una fortísima desaceleración. No voy a pretender con esto decir que fue por esa medida, fue por un conjunto de factores, ¿de acuerdo? Pero se logró estabilizar. Lo que jala la inversión privada hacia abajo es que la inversión minera se cae 20, 30, hasta 50% un año, y la inversión de hidrocarburos también, pero ahí había factores idiosincráticos en esos sectores, ¿de acuerdo? Que iban más allá de cualquier medida paliativa. Y ahora está regresando, como ha subido el cobre, ha subido 60-70%, el zinc ha subido 110, 120%, el oro 30%, evidentemente ya pasaron el ciclo de ajuste, va a comenzar a llegar la inversión en esos sectores. Inercial casi, no es por grandes medidas, va a llegar, ¿de acuerdo? Pero sí se blindó el resto de la inversión en un periodo que pudo ser de mucho mayor caída. Esos datos lo pueden verificar, esa información que se puede conseguir, el central, vamos a sacar esa información. Durante su gestión, ¿qué frecuentes esta operación del sector privado para el diseño de políticas públicas a favor de ellos? Yo creo que depende de la palabra, de la definición de presión. O sea, yo no sentía presión, la verdad. Pedidos, sí, cada rato, pero todo depende de estilo. Yo les puedo contar una anécdota. Yo tenía avalanchas de pedidos de reuniones. Cuando no lo recibía, pues decía, ¿cuál es el tema? Si no hay tema, no recibo. Un pedido de reunión bajaron a la mitad. Una vez que había tema, ok, primero tienen que pasar con la dirección tal, boom, bajó otra mitad. Entonces, presión no. Yo no lo llamaría presión. Yo creo que cada quien tiene que saber cuáles son los parámetros de actuación que tiene, justamente para evitar que genere este tipo de situaciones. Caso IGB, ¿por qué no se bajó el IGB a 17% que se ofreció en la campaña? La razón es básicamente recaudatoria. Hay una caída fuerte de recaudación. En realidad no tenía ningún sentido desde el comienzo ofrecer una rebaja de IGB. Una rebaja de IGB es medio punto del PBI. Solo una rebaja de un punto del IGB es, más que sumadas, todas las medidas tributarias que impulsó la economía que se dieron, para que tengan una idea, ¿de acuerdo? Pero cosa que se les dijo desde el momento de la discusión de la transferencia, etc., no había espacio para eso, no había ningún sentido. La compañía, acá preguntan por una compañía minera extranjera que supuestamente vendió su participación en una empresa por varios miles de millones de dólares, y dicen si no pagó impuestos o si no hubiera pagado impuestos, eso fue por la ley que se sacó, la 30341. La respuesta es no, porque esa era para personas que pasaban por bolsa pero cuando no había pérdida de control. Es decir, si tú vendías más del 10% de la participación, tenías que pagar todos los impuestos. Entonces justamente se blindaba de que hubiera estas operaciones de pasar por bolsa solamente para evadir el pago del impuesto. Y la última pregunta que me hacen es justamente del proyecto de ley de la congresista Glave, si estoy de acuerdo en que se modifique el artículo 60 de la Constitución relacionado a que el Estado participe como empresa y activamente en la economía local e internacional. Y ahí voy a tener que discrepar. Yo creo que no, yo creo que la historia del Estado peruano como Estado empresario no ha sido buena. Aún en las empresas públicas que existen hoy día, los indicadores son malos comparados con comparadores de otros países de la región, no digo solo con comparadores históricos, pero creo que no es necesario. Yo creo que hay muchos espacios con los cuales el Estado peruano puede generar mucho más empleo, puede generar mayor competitividad, mayor productividad. Les voy a decir algunos ejemplos, ¿no? Lo primero, queremos influir en la calidad de vida de los ciudadanos, los más vulnerables. Está la política social, por eso hemos defendido como un incidente la política social, por ejemplo. Queremos generar ciudadanos con mucho mayor capacidad de generar ingresos sostenibles sobre su vida profesional. Hay que invertir en capital humano, hay que continuar y persistir con la reforma educativa, por ejemplo.
hay que generar, se trató una reforma de salud integral, no caminó tan bien como la reforma educativa en su momento, por temas de gestión, pero hay que decirlo, pero se intentó. Está la reforma del servicio civil para prestar mejor el servicio ciudadano, que ha estado 14 meses archivada. Hoy día por primera vez vi una noticia sobre el servicio civil. Hay dos maneras de realizar reformas en el sector público. La primera es combatirla directamente, ¿de acuerdo? Que es la que voy a hablar, de diversificación productiva. La segunda es la muerte lenta, despriorízala y deja que se muera solita, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que estaba pasando con esa reforma. Y otros mecanismos, como dije, congresista, por ejemplo, diversificación productiva, que de repente su versión, su concepto de diversificación productiva es un poco diferente a la mía, pero ahí, por ejemplo, el Estado puede invertir en innovación, puede darle asistencia técnica a los CITES, los centros de innovación tecnológica, a las pequeñas y medianas empresas para que maximicen su potencial y para que puedan ser competitivas. Es decir, hay muchos caminos por los cuales el Estado puede llegar y puede generar mucho mayor impacto productivo sin necesariamente tener que ser el jugador. Es decir, tu rol de árbitro y tu rol de preparador físico, yo creo que está subutilizado en el Estado peruano. Ha cambiado en los últimos 5 años, ha cambiado bastante. El Estado tiene mucho más participación, lo pueden ver, ¿no? Política social, el gasto corriente, se nos critica cómo subieron el gasto corriente. El Perú si algo gasta muy poquito en gasto corriente, la restricción son los ingresos, pero gastamos en gasto corriente 5, 6, 7 puntos del PBI menos que Chile, Colombia o México. Tenemos un Estado enano, un Estado ausente. Entonces tenemos que buscar maneras en que el Estado pueda estar más presente, pero tenemos que hacerlo subiendo la recaudación gradualmente y tratando de hacer un uso más eficiente de los recursos con los que contamos. No creo que eso incluya que el Estado tenga que entrar a jugar la clasificación al Mundial y decir yo me pongo la camiseta y entro a jugar el partido también, digamos, de tratar de meter el gol, ¿de acuerdo? Creo que hay otros mecanismos, se han usado en los últimos años, uno lamentablemente como la estrategia de diversificación productiva, lamentablemente fue básicamente combatida y archivada en los últimos 14 meses, pero tiene que recuperarse, ¿no? Busca básicamente generar mayor competencias productivas en las unidades productivas del Perú, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, yo tengo básicamente 3 preguntas sobre las cuales comentaré. La primera es sobre respecto a que la presentación se señalaba que estaba muy bien, pero que era muy centralista y que qué implicancias tenía esto y cuál era la voluntad de llevar este debate o discusión a las provincias. Bueno, justamente eso es un buen punto, porque las políticas fiscales, los desbalances y distorsiones que se ven no solamente se dan entre favoritismos hacia un grupo u otro, sino también a favoritismos entre distintos niveles o ámbitos de gobierno. Hay una vieja tradición centralista que está viva y coleando en el Perú, y ciertamente parte de este debate necesario sobre cómo se dan las distorsiones en las políticas públicas tiene que ver sobre qué sectores o instancias se benefician, ¿no? En términos de asignación de recursos, en términos de captación de poder. Hoy en día, en este momento, ¿no?, hay un debate abierto sobre el presupuesto público para el 2018 que se está iniciando, y de hecho hay una fuerte preocupación sobre el sesgo centralista de este proyecto de presupuesto. Marisa Glave ya ha señalado a partir de las investigaciones de la ONG Propuesta Ciudadana que en este proyecto de presupuesto que el actual gobierno ha presentado, el nivel de recursos que son manejados por el gobierno central crece desmesuradamente, mientras que los recursos para los gobiernos regionales y locales disminuyen. Ciertamente ese es un tema que nuevamente desde esta perspectiva de investigación sobre políticas públicas uno se plantea ¿por qué? ¿Quién decide? ¿Quién diseña? ¿Quién se favorece? Y precisamente esto es parte no solamente de un estudio académico a posteriori, sino de algo que está sucediendo en este momento, ¿no? El proceso de discusión del presupuesto está aún abierto. Vienen las audiencias regionales, ¿no?, que se van a dar en una serie de regiones sobre el proyecto de presupuesto, y justamente estos son temas, ¿no?, de discusión que tienen que plantearse en aras de una mayor transparencia y equidad de las políticas públicas, ¿no? Nuevamente, no solamente las disparidades y distorsiones se dan en favor de un determinado sector económico o un determinado sector político, sino también se dan en favor, ¿no?, de la capital, en favor del Perú central y en contra, digamos, de los intereses y derechos
de las regiones y de las provincias. La segunda pregunta es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no?, de estas distorsiones en las políticas públicas, ¿no?, por parte de este fenómeno de influencia indebida, de distorsiones sobre esta política? Bueno, hay dos elementos centrales. La política fiscal se compone de dos factores. Por el lado del ingreso, ¿no?, la política tributaria, y por el lado del gasto, la política presupuestal. Cuando tú tienes una política tributaria que debido a estas distorsiones recauda mal, tarde y nunca, entonces no vas a tener suficientes recursos para poder invertir de manera sostenible en tu presupuesto en las prioridades que son clave para el desarrollo nacional. Ya lo ha señalado Alonso Segura, la necesidad de defender, ¿no?, de defender una política social, los programas sociales que justamente van y atienden a los sectores más vulnerables de la población, particularmente en este escenario de menor crecimiento económico. Pero ciertamente la pregunta es, ¿cómo garantizamos recursos para estos sectores si no tenemos la capacidad de efectivamente asegurar una mayor y mejor recaudación, que sea más equitativa? Entonces, esas son las dos caras de la medalla. Y nuevamente, retomando lo que ya había señalado antes, no hay políticas fiscales neutras. Cuando alguien se beneficia, alguien también se está perjudicando. Señalo un simple ejemplo en relación al tema de las exoneraciones tributarias. Muchas de las exoneraciones tributarias sin duda son legítimas y válidas, pero también hay exoneraciones tributarias que no queda claro cuáles son sus finalidades, quién se beneficia y cuál es el costo y beneficio real para el país. Existe una exoneración del IGB para casinos y tragamonedas, que para este año 2018 que se viene representará 400 millones de soles, que es equivalente al presupuesto del programa UNAMAS, por ejemplo, o que es equivalente a lo que se invertirá desde el Estado peruano en la lucha contra el terrorismo. Y uno pregunta, ¿cuáles son las prioridades? Uno no está diciendo que esa exoneración sea necesariamente negativa o indebida, pero la pregunta es, ¿qué tan transparente ha sido su diseño, su discusión, su aprobación y su evolución? Y justamente este es el esfuerzo que de Oxfam, con aliados y contrapartes y con la ayuda de expertos como Francisco Durán, buscamos contribuir a un debate necesario que creemos que tiene que darse. Y el tercer punto es, ¿cuáles son las instancias sobre las cuales nos estamos concentrando como Oxfam en el tema de incidencia y de apoyo a las políticas públicas? Hay dos elementos claves. El primero, el más inmediato, es el del presupuesto público. Estamos en pleno debate del proceso del presupuesto 2018. Ahí ciertamente es clave el rol que cumplen las oficinas parlamentarias como la de Marisa Glave, justamente en promover, fiscalizar, ¿no?, empujar y promover los derechos y la protección, ¿no?, y el garantizar recursos para estos sectores claves como salud, educación, programas sociales, un presupuesto más equilibrado y más descentralizado. Pero también hay un elemento de largo plazo en el cual nosotros incidimos y que es, como ya habíamos señalado, el proceso de postulación del Perú a la OCDE, que implica una serie de exigencias y estándares en temas ambientales, laborales, pero también fiscales, particularmente en tributarios. Implica temas respecto a cómo fortalecer y generar una verdadera legislación antielusión, o como también señalaba Alonso Segura, el tema del secreto bancario, que es un tema suspenso que no se ha querido desde el actual gobierno tocar y que va a tener que ser encarado si es que efectivamente en 2021 pretendemos ser un país que forme parte de la OCDE. Entonces nosotros lo estamos haciendo desde Oxfam, ¿no?, promoviendo un debate, un seguimiento desde la sociedad civil a este proceso de postulación a la OCDE, qué implica, qué exige para nuestro país, de tal manera que no sea el típico proceso manejado y discutido entre tecnócratas, sino que también la sociedad civil tenga ahí una posición, tenga una capacidad de fiscalización y tenga una capacidad de demanda que sea reconocido por el gobierno. Ciertamente eso es un proceso largo que tomará tiempo, es hasta el 2021, pero en ese esfuerzo estamos. Gracias. Muy bien, gracias a todos los panelistas. Les agradecemos a ustedes la presencia el día de hoy. Las palabras finales de Marisa Glave para que cierre. Bueno, yo solamente quisiera agradecerles a todos y a todas por estar acá, agradecer a Oxfam y a Cooperación
por sumarse a este tipo de debates que traemos al Parlamento y que traemos para debatir con ustedes también. Como ustedes habrán visto, hay posiciones diferentes. Hay personas que plantean cuáles son los problemas o cuáles son los beneficios, en todo caso prioritarios, detrás de algunas normas. También hay una lectura de por qué esas normas, desde otra perspectiva, podrían resultar entendibles de una lógica de promoción de la economía. Pero lo que estamos tratando de hacer nosotros es que el debate de reforma tributaria, de quién paga, cuánto paga y cómo es que se decide qué cosa es lo que paga, sea un debate que salga de la oscuridad. Hay normas que han llegado al Parlamento, pero no pasan ni 3 semanas y se aprueban. Y por tanto quedan igual en el mundo del opaco, en el mundo en lo que nosotros no sabemos qué cosa es lo que está finalmente abordándose, finalmente decidiéndose. Necesitamos además avanzar hacia otro tipo de debates económicos. Hoy hemos adelantado en parte el artículo 60 de la Constitución. Algunos, y creo que con justa razón, recuerdan el pasado histórico empresarial del Estado como un error. Pero también es cierto que nosotros somos el único país que tiene una Constitución que prohíbe la participación del Estado, salvo que sea en materia subsidiaria. En este debate hemos visto, por ejemplo, que Chile, que es el país al que solemos nosotros imitar, no tiene esta prohibición. Colombia tampoco tiene esta prohibición. Son finalmente decisiones que se tienen que tomar de manera soberana y que hoy por hoy ni siquiera podemos tomar. Entonces, la invitación que les hacemos es a dar un debate sobre la política económica, la política tributaria y decirles a nuestros amigos y amigas que están en otro tipo de gremios, en la CONFIEP o en la Sociedad Nacional de Industria, que no son los únicos que opinan, que la gente de a pie, que la gente de manera cotidiana, la gente que tiene otro tipo de necesidades, también tiene derecho a opinar sobre cómo es que se maneja la economía en el país y cómo es que se toman las decisiones. Así que muchas gracias por su participación y este foro lo seguiremos haciendo. Muchas gracias.